Que Dios les bendiga en esta mañana o continúe bendiciéndonos como lo está haciendo, ¿verdad? Ya llegamos al final del verano, ya todos tenemos ganas de comenzar una marcha, una rutina más estable. Y bueno, gracias al Señor por los hermanos que han regresado de viaje. Amén, nos alegramos mucho de que estén aquí. Hoy faltan algunos hermanos, como el pastor Manolo, nuestra hermana Rosy, no se encontraban bien, no están entre nosotros. Y bueno, esos son los que me han avisado, entonces doy el reporte de ellos para que ustedes sepan dónde están los hermanos. Bueno, y vamos a la palabra del Señor. Hoy finalizamos, sí que finalizamos ya, de Efesios, si así lo permite el Señor, porque pienso que cada vez que finaliza uno de predicar una carta consecutiva, volvería a empezar y volvería a darle otros matices que vas entendiendo conforme vas predicando, ¿no? Pero hoy queremos finalizar este texto. Vamos a coger capítulo 6 del versículo 21 al 24 y finaliza Pablo. Muchas veces los finales de las cartas son evadidos por mucha gente, ¿verdad? Y lo pasamos de largo y no consideramos eh, esos últimos versículos, pero tenemos que tener en cuenta que también son inspirados por Dios. Y así que tenemos que tenerlos en cuenta, son también palabra de parte del Señor para su iglesia. Y pienso que el broche con el cual finaliza Pablo es el broche como inicia esta carta. Inicia con gracia y finaliza con gracia. Y más una epístola tan central con la doctrina de la gracia en medio de la iglesia, tanto teológicamente como en la práctica hemos visto cómo la gracia se aplica a todo el sentido de la vida de la iglesia. Y pienso que es una carta que debemos de recordarla constantemente. Imagino a los hermanos de Éfeso cuando llegó esta carta por mano de Tíquico y llegó a ellos y empezaron a leer esta correspondiente carta y fueron confortados, confrontados y pudieron ver la manera como la gracia afecta todo el sentido de nuestra vida. Y espero que lo haya hecho entre nosotros y que se vaya captando la idea de esta carta en medio de nuestros medios. Así que imagina, hermano querido, que recibes un mensaje de alguien que amas mucho, pero que vive lejos. Los hermanos que están lejos de su país saben lo que significa un mensaje de alguien que está lejos. Esto es lo que está pasando con Pablo. Está llevando una carta a hermanos que ama. Él está en prisión desde Roma, donde ha escrito esta carta, y la envía a estos hermanos en Éfeso. Debe ser algo de muy de corazón, ¿no? Y pienso que la carta finaliza con ese corazón pastoral de Pablo, mostrando su interés por el bienestar de los hermanos. Ese mensaje no es solo información, está lleno y cargado de consuelo, está lleno y cargado de recuerdos, y les hace entender a la iglesia de que no están solos en medio de la lucha y el sufrimiento. Pablo les quiere hacer llegar esta carta. Eso es lo que Pablo hace aquí, y no cierra con un mero adiós, un hasta luego, sino con el Evangelio. Y es hermoso, ¿no? Que toda nuestra vida esté centrada de tal forma que se vea afectada hasta nuestros saludos y nuestras despedidas estén centradas en las bendiciones que arroja el Evangelio, ¿verdad? Porque cuando nuestros ojos han sido abiertos a estas grandes realidades, toda nuestra vida queda impregnada de este glorioso Evangelio, ¿verdad? Que afecta cada una de nuestras vidas. Y sus últimas palabras son ventanas del corazón de Pablo, son ventanas al corazón de la vida cristiana, porque muestra transparencia, manda consuelo y quiere bendecir con la bendición eterna a aquellos que son de Cristo. Así que el Evangelio no es solo doctrina, hermanos. Podemos ser muy pasionales a la hora de defender nuestra doctrina, pero en nuestra práctica vernos desarmados y no viviendo a la luz de lo que decimos creer. Y el Evangelio verdadero transforma, nos enfoca una teología sana, pero la teología sana tiene la eficacia de transformar toda nuestra vida. Si no, realmente hemos perdido el enfoque para lo que la teología está escrita. Porque Dios se hace palpable por medio de la teología de una forma práctica, afecta todo nuestro sentir, afecta toda nuestra vida, no solamente es
basarse en creer lo que es correcto, sino cómo esas verdades afectan nuestro comportamiento en nuestra vida diaria. Y pienso que el Evangelio tiene el poder suficiente para transformar la mente de cada uno de nosotros. Así que es importante que el Evangelio no simplemente sea una doctrina, sino que esa doctrina afecte toda nuestra vida y que se vea en la expresión de cómo nos hablamos, cómo nos consolamos y cómo nos edificamos en Cristo. Vamos a leer el texto y oramos al Señor presentando la vida del predicador y cada una de nuestras vidas. Dice el texto en el 6:21. Dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Padre, gracias por permitirnos llegar al final de esta carta. Ha sido un reto para nuestros corazones, a mí personalmente como predicador, pero también como creyente, el querer aplicar estos textos a mi vida personal. Pido que tengan un impacto en nuestra vida, donde podamos vivir enfocados en una cultura de iglesia, donde la gracia del Evangelio sea palpable en cada asunto de nuestra vida. Pedimos, Señor, que nos des la luz gloriosa de tu Espíritu, para que la palabra no simplemente sea una exposición teológica, sino aplicativa a nuestras vidas, de tal forma que transforme nuestros corazones. Así que pido, Señor, que hoy en este broche final de esta carta nos ayudes a entender tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar todas aquellas cosas que tengamos que cambiar, Señor. Por eso pedimos que la convicción de tu Espíritu sea palpable en medio de nosotros. Que la luz que tu Espíritu arroja a nosotros sea la que arroje luz a nuestra mente y a nuestros corazones. Ayúdanos a exponer tu palabra con fidelidad y aplicarla correctamente para que podamos dar gloria y honor a tu nombre mientras vivimos. Gracias en el nombre de Jesús. En muchas ocasiones terminamos las cartas de Pablo rápido y no consideramos, y también los inicios, porque consideramos que los inicios de Pablo siempre corresponden con gracia y paz, pero tiene un enfoque mucho más profundo que todo lo que nosotros podemos considerar, porque él da la iniciativa con la gracia y en esta carta de Efesios termina con la gracia. Es como si fuesen simples despedidas, ¿no? Sin embargo, los cierres de Pablo son ventanas al corazón del Evangelio. Y debemos de verlos y contemplarlos a la luz de ya todo lo que él ha explicado en la carta. Y este broche final va a poner el broche final a lo que la gracia de Dios es en Cristo para con la iglesia. Y en esta ocasión cierra su carta de la misma forma que abre el inicio de su carta. Mira, vamos a leer juntos el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el deseo del apóstol que la gracia esté en medio de la iglesia, obrando la vida de cada creyente. No son palabras de cortesía vacía. Hay una visión más profunda. Es más que una despedida, es mostrar cómo el Evangelio transforma hasta el más pequeño sentido de nuestra vida. Un simple saludo, una simple despedida, afectada por la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios, al abrir nuestros ojos, envuelve toda nuestra vida. Hasta los detalles más simples, hasta los detalles más pequeños de nuestra vida se ven afectados y debemos de aprender a ver todo, cada uno de los aspectos de nuestra vida bajo la óptica de la gracia de Dios, hasta el más simple saludo y hasta la más simple despedida. Porque debemos de enfocar toda nuestra vida conforme a la gracia de Dios. Pablo muestra cómo su ejemplo del poder del Evangelio en esta final de la carta no es solamente doctrina escrita, sino una vida compartida en comunidad. Qué hermoso, ¿no?
ver una comunidad afectada por la gracia de Dios. Pablo muestra que hay transparencia y que hay un amor no fingido en su vida. Porque va a mostrar en estos versículos el corazón pastoral que él tiene. Y eso debe ser transmitido a la iglesia para que puedan palpar de alguna manera la necesidad que tenemos de que en el ambiente de la iglesia esté la gracia del Evangelio gobernando cada área de nuestra vida. En este saludo y en esta despedida, él es el vivo ejemplo del efecto del Evangelio en la vida de un creyente, deseando que la iglesia sea llena de la gracia de Dios. Y vemos en el versículo 21, dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos. Y es el primer punto que quiero tocar en esta mañana, es la transparencia de Pablo de comunicar a la iglesia cómo está su asunto, cómo va su vida. Eso me habla de transparencia. Y es que el Evangelio de la gracia de Dios descubre la vida de cada uno de nosotros. Por eso el fingir, el aparentar, debe de estar lejos de una comunidad que ha sido afectada por el Evangelio. El Evangelio nos ha descubierto tal y como nosotros éramos antes y nos descubre ahora tal y como somos. Y tiene que quedar claro en el contexto de esta carta. Porque Pablo habla de cómo éramos antes de ser creyentes. Y así somos todos. Nadie era mejor que otros. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me gusta cómo usa el lenguaje de pasado para hablarle a los creyentes, mostrando que no hay un rango, no hay nadie que sea más alto que otro, ni alguien que merezca esto más que otro, sino que es la gracia de Dios la que interviene en medio de nuestras vidas para sacarnos de la condición en la cual nosotros estábamos. ¿Consideramos realmente en qué estado estábamos antes de que la gracia de Dios obrase en nuestras vidas? Porque si consideramos este punto de lo que éramos antes a lo que somos ahora, en nuestro corazón se producirá alabanza y gratitud a Dios. Y trataremos de no vivir vidas aparentadas, porque lo único que conseguimos con la apariencia es un mal para nuestras vidas. Dice el 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, hablando de pasado, en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. Todos estábamos bajo esta condición pecaminosa. Estábamos lejos de Dios. Y el lenguaje que usa Pablo de pasado muestra que esta doctrina descubre quién éramos antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, en la condición en la cual nosotros estábamos antes, éramos inmerecedores de recibir gracia. Pero sin embargo, Dios, con el gran amor con el que nos ha amado, con la gran misericordia que ha tenido para con nosotros, nos ha dado salvación, nos ha levantado y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Eso éramos antes, ahora somos hijos adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, todos sabemos en qué condición salimos, en qué condición nos saca Cristo, en qué condición nos saca el mensaje del Evangelio. Pero es que también en nuestra vida cotidiana, diaria, en nuestra vida como creyentes, hay lucha que ahora como creyentes enfrentamos. Y debemos de ser transparentes en cuanto a esto. También han quedado claras en el capítulo 4, versículo 17 al 32. Y Pablo les ha mostrado cuál es la tarea que corresponde a cada creyente en su lucha con el pecado. Y les llama a despojarse, pero también les llama a revestirse. Les llama a abandonar el pecado y les llama a vestirse de Cristo. Y lo hermoso del carácter pastoral que veo en Pablo es que llama a cada pecado. Él se ha molestado en nombrar cada pecado para que los hermanos puedan ver la necesidad en cada área que él muestra. Él llama al pecado por su nombre, sabiendo que esto ayudará a los hermanos a saber dónde
están fallando, para que abandonen toda clase de pecado. Pablo está apuntando a la sinceridad, porque quizás en la iglesia de Éfeso habían hermanos cometiendo ciertos pecados que estaban afectando a su vida espiritual y a su vida centrada en el Evangelio, donde están fallando, y Pablo está apuntando cada pecado. ¿Se acuerdan aquel consejo que da cuando dice, airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo? ¿Saben cuánta luz, a la luz de la historia, desde la vez que fue escrito ese texto, ha ayudado a muchos de nosotros a que no se ponga el sol sobre el enojo? Imagínense que Pablo no enumera ese pecado. No tendríamos luz de cómo solucionar esa consecuencia del enojo en nuestra vida y le daríamos constantemente lugar al pecado. Pero cuando hay enojo en nuestra vida, la palabra nos refresca nuestra mente para inmediatamente después del enojo ser compasivos y pedir perdón a aquella persona que hemos ofendido. Por eso Pablo, con el detalle pastoral, alumbra cada pecado que quizás dentro de la iglesia de Éfeso están cometiendo. Porque Pablo quiere que la iglesia tenga una vida transparente, sensible a lo que afecta a nuestra santidad, sensible a lo que afecta a la gloria del Evangelio, sensible a lo que afecta a nuestra relación y comunión con Dios. Es un ambiente de gracia señalar el pecado de otros, no con la intención de juzgar, sino de ayudar y poder hablarles la verdad con amor para que podamos crecer todos juntos a la medida de Cristo. Ese es el ambiente de una cultura, de una iglesia que ha comprendido la gracia que existe en el Evangelio. Por desgracia, muchos de nosotros hemos crecido en ambientes hostiles, donde quizás una falta era profundamente señalada y condenatoria. ¿Se imaginan vivir en un ambiente así, legalista, donde la apariencia es tan palpable que lo único que vemos son personas rígidas, sin un corazón afectado por el Evangelio, que lo único que quieren es aparentar una vida de piedad, donde el Evangelio no se ve en ninguna área de su vida? Es lastimoso que, conociendo la gracia de Dios, hayan iglesias que se centren en una cultura de apariencia, cuando lo hermoso del Evangelio es presentarnos tal y como somos, sabiendo que el Evangelio afectará cada área donde estamos siendo afectados por el pecado. Un ambiente de transparencia, demostrar que somos débiles, que somos pecadores, que necesitamos gracia, que necesitamos el consejo, la oración de otros. Ese es el ambiente que debe de crearse en Éfeso. Es una cultura donde el Evangelio está siendo claramente enfocado y los hermanos están recibiendo con claridad la luz que necesitan para vivir conforme a la dignidad de este Evangelio. Y Pablo es claro en este asunto, porque él busca que los hermanos sean transparentes. Y Pablo en el versículo 21, ¿qué muestra? Transparencia. Miren el versículo 21. Pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Podía esconder Pablo la situación en la cual estaba? No estaba en las mejores condiciones, estaba preso. Seguramente que había sido azotado y había sido menospreciado por muchos. Pero sin embargo, él ante sus hermanos no esconde la situación en la cual él está atravesando. ¿Se imagina una comunidad donde puedas ser sincero en cuanto a tu lucha con el pecado, en cuanto a tus debilidades? Eso es lo que Pablo está haciendo. Lo vemos en el versículo 19 y en el versículo 20. Ya cuando él está pidiendo oración para él, dice el 19, dice, llorar por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza. El Pablo, que parecía autosuficiente, por su expresión, por su profunda teología, por las cartas escritas, por todo lo que pasaba por ser apóstol de Cristo. Sin embargo, ahora muestra su lado más afectado por el Evangelio, la necesidad que tiene de que otros oren por él. Es bajar la guardia, es mostrar y ver que tiene necesidad de otros.
Y es que el Señor ha constituido su iglesia para eso. Ha dejado su iglesia para que el mundo vea en el amor que nos tenemos unos a otros que somos sus discípulos. Y eso no simplemente afecta a una vida de apariencia, sino que apunta a una vida transparente, donde las relaciones íntimas de los creyentes son transparentes, donde no tememos mostrar quiénes somos, porque una iglesia bíblica, sana, enfocada en el Evangelio, buscará que el hermano que ha caído pueda ser ayudado, corregido y pueda continuar este camino, que aún nos queda camino hasta que el Señor regrese. Esa es la comunidad centrada en el Evangelio de la gracia. Y Pablo está cultivando eso en Éfeso, para que ellos puedan ver la necesidad que todos tenemos. Esa es una comunidad centrada en el Evangelio. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Hay otras versiones que dicen, mi situación. Qué hermoso, ¿no? Rendir cuentas. Es una transparencia radical. Pablo no oculta su realidad. Él está preso, vulnerable, pero no avergonzado de su situación. Porque si hay algo que hace el pecado es avergonzarnos de nuestra situación y a menudo hasta escondernos. Y esto es lo que nos enseñó la naturaleza adámica. Porque el hombre cuando peca ve su desnudez y lo primero que hace es cuando escucha la voz de Dios esconderse de Dios, esconderse en el huerto. Pero sin embargo la gracia nos muestra otro camino mucho más excelente, que cuando fallamos podemos acercarnos a Dios, rendir nuestra vida y pedir perdón sabiendo que la gracia también cubre ese pecado. Hermanos, vivimos en la era del Instagram, de WhatsApp, de Facebook, donde mostramos lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Eso ha sido un escondite para estos tiempos, para la gente que vive de apariencias, de mostrar que todo marcha bien. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no es el portal de Instagram. La iglesia es el reino de Cristo, donde todos somos pecadores y donde todos necesitamos la misma gracia. Necesitamos a Cristo el Salvador. Por eso no hay que escandalizarse cuando un hermano se ve vulnerable, muestra su vulnerabilidad dentro de una comunidad de gracia. No debemos que acusarlo ni condenarlo porque está mostrando la necesidad que tiene de que nosotros respondamos con el Evangelio a cubrir sus desnudeces, a cubrir aquello que han cometido, a ayudarles a corregir su pecado. Pablo está mostrando su transparencia. Necesito de vosotros. Necesito que conozcáis de mí. Es una comunidad centrada en el Evangelio. El creyente verdadero no se define por apariencia, hermanos, sino por la verdad del Evangelio. El Evangelio es el que ha cubierto nuestra desnudez que heredemos de Adán. No hay hojas de higueras ahora mismo. Hay una vestimenta nueva que Pablo enfoca en el capítulo 4. Son las vestimentas nuevas que Cristo nos ha dado. Y a menudo, muchas veces, manchamos nuestra vida. Y debemos de ayudar a los hermanos a enfocar de nuevo su mirada al Evangelio, donde se encuentra de nuevo nuestra limpieza. Es una comunidad que se centra en el Evangelio. Es construir una cultura de confianza, de sinceridad. Y es lo que Pablo está haciendo. Ver al gran apóstol, al plantador de iglesias, al que enfrenta a judíos y a gentiles, el que enfrenta tempestades, el que enfrenta momentos difíciles en el Evangelio, ahora muestra su vulnerabilidad con sus hermanos y le hace ver que tiene necesidad de ellos. Es hermoso ver esto, porque quizás nosotros mostremos más arrogancia que Pablo. ¿Se imaginan? Si yo fuese Pablo, creo que estaría bien ese aguijón que Pablo tenía en la carne para mi vida también.
para que nunca pierda de vista lo que verdaderamente me ha llevado a estar donde estamos. Por eso el Señor le supo decir, bástate mi gracia, porque realmente todo lo que ocurre al cristiano debe de eximirnos a nosotros de orgullo y de vanagloria. Debemos enfocarnos en la gracia, recibirla con humildad y dar gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. La palabra transparencia emite hacer visible lo que hay detrás. Eso es ser transparente. Eso no es un riesgo para la iglesia. Al contrario, eso guarda la iglesia. Eso guarda la iglesia. No es un riesgo donde arriesguemos el perder nuestro estatus. Al contrario, es ganar al hermano que quizás necesite de una oración, de un consejo, de una ayuda para salir de algunas circunstancias difíciles que pueda estar atravesando. Así que no es un riesgo, sino que es la expresión misma del Evangelio. Un Evangelio práctico, un Evangelio lleno de vida, cargado de compasión, cargado de misericordia, cargado de amor. Es el Evangelio de nuestra reconciliación. Es el Evangelio donde obtenemos perdón, misericordia. Y ese es el Evangelio que necesitamos en medio de una iglesia que está en crecimiento, que está en desarrollo, una iglesia que está siendo enfocada a las verdades del Evangelio. La diferencia de ser transparentes es cuando tenemos un cristal sucio u opaco, ¿no? No permite ver la realidad de lo que hay detrás. Y esa no es la cultura que debe de crearse en la iglesia. Una cultura de legalismo, una cultura de apariencia, una cultura donde no podemos expresar nuestras luchas, nuestras contrariedades, nuestras dificultades, sino que eso no permite ver la realidad. Entonces no puede afectar el Evangelio, donde vivimos vidas aparentes. Necesitamos transparencia y Pablo muestra eso. Seguro que los de Éfeso oraron por él y seguro que Dios concedió lo que le estaba pidiendo en oración. Y eso es hermoso en una cultura de una iglesia que refleja a Cristo. Hermanos, Jesús no mostró las faltas de otros, les ayudó a otros a salir de donde ellos estaban metidos. Lo ha hecho contigo, tú debes de hacerlo con otros. Es la cultura más hermosa que debe de ser vivida y transmitida en nuestras vidas. Encontrar una cultura que enfoque esta realidad del Evangelio. Esto enfoca al versículo 4, capítulo 4, versículo 15, cuando dice Pablo, dice, sino siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es ahí, en una cultura donde el Evangelio es central, donde hay transparencia, los unos y los otros se ayudan a crecer a la semejanza de Cristo. Hermanos, el consejo de otros, la ayuda de otros, el exponernos al Evangelio juntos, nos va a ayudar a formar a Cristo en nuestras vidas. Dense cuenta que este versículo viene del contexto donde habla de los pastores, que capacitan a los hermanos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y la obra del ministerio dónde se centra? En medio de la iglesia, ayudándonos unos a otros a crecer en la semejanza de Cristo. Este es el desarrollo de una iglesia sana. Y en el versículo 21, Pablo muestra su sinceridad. Debido a eso, el versículo 19 y 20 les dice, oren por mí. Y el apóstol, el enviado, abriendo su corazón a la iglesia diciendo, necesito de vosotros. Necesito de vosotros. Es poderoso, es liberador, es restaurador, mucho más que aparentar perfección. Eso construye confianza y es lo que Pablo está haciendo. Construyendo una cultura de confianza. Las malas sospechas, ¿verdad? Qué malas son cuando afectan el ambiente de donde uno está. Pero ¿y la confianza? Cuando un niño crece con confianza, qué bien, ¿no? Se desarrolla.
La vida espiritual nuestra es igual. Debemos de crecer en confianza, en un ambiente de confianza, donde puedo mostrar quién soy, donde no hay incomodidad, donde no hay silencios eternos e incómodos, donde puedes llorar, donde puedes mostrar tu vulnerabilidad, tu debilidad y saber que otros van a estar orando por ti. Hermoso es, hermanos. La parte 21b del versículo dice, para que sepáis mis asuntos y lo que hago, y dice, y lo que hago, todo lo hará saber Tiquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Si va a tener un hijo, es un buen nombre para ponerse, Tiquico. Habla de Tiquico, él era un hermano convertido en Asia Menor. Él viene de Turquía y él estuvo con el apóstol durante su primer encarcelamiento en Roma. Había acompañado a Pablo en muchos asuntos de necesidades para la iglesia. Una vida marcada, Tiquico, por el Evangelio. Es un hermano amado, con testimonio dentro de la comunidad de creyentes, amado. Un hermano que realmente Pablo ama. Dice, fiel ministro del Señor. Y en el 22.2 se le encomienda algo a Tiquico. Por causa de su compromiso con el Evangelio, se le encomienda algo que quizás no a todo el mundo se le puede encomendar. Versículo 22 dice, al cual os envío por esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros. ¿Qué dice? Y que os consuele. ¡Wow! Una iglesia llena de tiquicos, con un corazón compasivo, que se le encomiende una actividad compasiva y que sea capaz de llegar a Efesios y consolar el corazón, me gusta el plural, vuestros corazones. Porque es un hermano de ánimo, amado, con testimonio, con entrega hacia otros, con pasión desbordante por consolar, que no le importa viajar de Roma a Turquía para consolar el corazón de muchos. El espíritu de Tiquico es el mismo espíritu que está en nosotros. Y qué ciega nuestras vidas para no llevar a cabo esta consolación. Hermanos, quizás vivamos vidas tan centradas en nosotros mismos que nos molesta incluso molestarnos de poder actuar como Tiquico hizo. Desde Roma a Turquía, para llevar una carta, para consolar el corazón de los hermanos. Wow. Dejo mi hogar, dejo mis necesidades, mis obligaciones y me dispongo a ayudar a mis hermanos, a consolar. Ese es Tiquico. Ese es Tiquico. Ese es un ministro fiel del Señor. Hoy estamos en día donde la ocupación personal ocupa tanto tiempo. Estamos tan centrados en el individualismo que ya Tiquico no está. Hermanos, es muy necesario. Es vital para una iglesia. Y me gusta porque Pablo no es el centro. Ahora es Tiquico, otro hermano. Unos dicen que era diácono. Otros dicen que era fiel ministro, como habla, pero otros hablan que era diácono, de que su oficio era ese, porque también llevó la ofrenda a Jerusalén. O sea, era alguien con disposición de querer ayudar, de querer consolar. Es alguien que ha entendido el Evangelio. Claro, y el Evangelio es dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia. Así que ese es el mensaje de forma práctica. Es visible en Tiquico. Eso es lo que el Evangelio hace en la vida de la iglesia. Él no está emitiendo juicio porque quizás los hermanos de Éfeso están cometiendo algún pecado. Él no emite juicio. Él está lleno de compasión y con ganas de consolar a los hermanos, de edificar a los hermanos. Hermanos, hay ambientes rígidos donde el legalismo y la apariencia son palpables. Y así no es como luce el Evangelio. Debemos de despojarnos de nosotros mismos y llevar una vida imitativa a la de Cristo.
quien mereciendo recibir gloria y honor eternamente en el cielo, sentado en su trono junto a su Padre, decidió despojarse de sí mismo. Y ese es el Evangelio, despojarnos de nosotros mismos para el beneficio de otros. Y Tíquico es una imitación de Cristo. Está imitando a su Señor, está imitando a su Salvador, está imitando la vida de Cristo, haciéndola palpable en su propia vida. La iglesia debe de ser un lugar donde los cansados, heridos, quebrantados encuentran a Tíquico. Donde puedas llorar y no ser juzgado, sino que encuentres consuelo. Pero una cosa, cuando llores, hazlo con sinceridad, porque Tíquico estará ahí para consolarte y ayudarte. Hermanos, cuando alguien se sincera, el mismo Evangelio nos lleva al acompañamiento, a la oración y a la ayuda tangible. Cuando alguien descubre su corazón ante nosotros, no es para que sea juzgado, es para recibir ayuda, acompañamiento y oración. Y eso es lo que está haciendo Tíquico. Están orando, Pablo está orando por ellos, muestra 2 oraciones, capítulo 1, capítulo 3, muestra que está orando por ellos, pero también hace un acompañamiento llevando esta carta y también lleva una ayuda tangible, que es Tíquico en medio de ellos. Hermanos, ¿consolamos así a nuestros hermanos? Si no, debemos de cambiar una cultura rígida por una cultura de gracia centrada en el Evangelio, que es lo que Efesios muestra. Mira el versículo 23 y 24, Pablo finaliza la carta con la bendición y no es un deseo vacío, ¿sí? Hoy hasta los inconversos dicen bendiciones, ¿sí? Dios te bendiga y es algo natural hoy en día y está de moda poner eso. Usted ve las redes sociales y hasta los inconversos, los incrédulos, hablan de Dios te bendiga y muestran esa forma de saludar. Pero esta bendición de Pablo no es una bendición, no es un deseo vacío, es un deseo de verdad. Y quiere ver esto en la iglesia, es una bendición dioscéntrica, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es el gozo de Pablo, es que toda la iglesia goce de la paz que están en Cristo. Y Pablo está enfocando su paz no a las circunstancias que ellos están viviendo, sino hacia Dios. Y eso es lo que está haciendo, redirigiendo toda la lucha que puedan mantener los de Éfeso. En este final está diciéndole, ahí es donde está vuestra verdadera paz. Vuestra paz es cristocéntrica. Esa bendición es para vosotros y se encuentra en Cristo. Es el corazón pastoral de Pablo dando una despedida, bendiciendo a aquellos que van a escuchar esta carta. Así que Pablo está reconduciendo la mirada hacia el lugar correcto. Y eso debemos de hacer. La manera de bendecir es ayudar a otros a encontrar dónde se encuentra la paz, la fe, dónde se encuentra el verdadero descanso. Es en Cristo. Amén. Todos vamos en busca de la paz, ¿verdad? Todo ser humano va en busca de la paz, pero de manera incorrecta. Sin embargo, aquí Pablo enfoca la paz donde verdaderamente se encuentra, donde es hacia Cristo, hacia Dios. No necesitan terapias. Necesitamos de nuevo reenfocar a los hermanos que sufren, padecen. ¿Hacia dónde? Hacia donde se encuentra la paz y la fe que trae descanso y paz, ¿no? Es hacia Cristo. Sí, es que es algo tan sencillo en la práctica, pero cuesta horrores. Y pienso que cuando un corazón está empapado del Evangelio, esta manifestación tan gloriosa del Evangelio palpable será visible. Así que, ¿qué necesitamos? Que el Evangelio gobierne nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Ese es nuestro objetivo cuando ayudamos. Enfocar a las personas
hacia Cristo, donde se encuentra su paz, donde se encuentra el amor que necesitan y la fe que les ayuda a encontrar su salvación. Versículo 24. Finaliza como empezó: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, dice esta versión. Amén. Recordemos que el Evangelio es gracia desde el principio hasta el final. Y esta carta lo muestra. Segundo versículo habla de la gracia, último versículo habla de la gracia. Y debemos de recordar que la vida de la Iglesia debe de ser una vida centrada desde el principio hasta el final en la gracia. Pablo no termina con mandamientos exigentes. Pablo termina con la gracia porque es lo único que va a sostener la cultura de una iglesia que vive centrada en el Evangelio. Es lo que sostiene nuestra vida. No es nuestra fuerza, es la gracia la que produce vida que necesitamos para vivir a Cristo. Recuerda que no eres salvo por tus méritos ni tus obras. Eres salvo por la gracia de Dios. No vivimos motivados por la culpa, ni por el miedo, ni por la apariencia, sino por la gratitud de la gracia recibida. Eso es lo que debe de movernos a buscar la bendición de otros. Hemos recibido de gracia, damos de gracia. Y cuando entiendes que el favor es mucho mayor que tu error, entenderás que puedes dar a otros algo que ellos no merecen. Cuando tú entiendes que toda la vida cristiana es gracia y dar de gracia, entenderás que tú has recibido algo mucho mayor que tu error. Y eso te dará la oportunidad a darle a aquellos que no merecen la gracia que necesitan. Una iglesia centrada en el Evangelio, debemos esperar ver lo peor de otros y aún así seguir amando. Cristo ha visto todo lo peor de mí, que ni mis hijos, mis padres, ni mi esposa han visto. Sin embargo, me ha amado. Necesitamos este Salvador. Pero es que otros necesitan este Salvador. Y cuando menos, voy a hablar por mí, cuando menos lo merezca, ámenme. Porque entonces ustedes estarán imitando a Jesucristo. Demos gracia, hermanos. Demos consuelo. Oremos unos por otros. Animémonos unos a otros. Interesémonos unos por otros. Porque el Evangelio no marca otro camino. Si el Evangelio nuestro se define simplemente por consumir teología, si nuestro Evangelio se define simplemente por asistir a las reuniones de la Iglesia, y nos olvidamos del efecto del Evangelio en nuestras vidas, debemos de examinarnos, porque el Evangelio no ha penetrado en lo profundo de nuestros corazones, ni nos ha cambiado a la imagen de Jesucristo. Así que el llamado es este. Pablo termina como empezó, con gracia y paz en Cristo. Así debe de acabar nuestra vida. El día que el Señor regrese a por nosotros, se nos recuerde por personas que dependieron absolutamente de la gracia, que ofrecieron gracia mediante el camino que Dios les trazó, que afrontemos todas las cosas, dificultades y adversidades, problemas y dificultades de otros, pecados que salieron a la luz con gracia, con querer volver el corazón de nuestros hermanos hacia el Evangelio para que encuentren de nuevo el descanso y la paz que necesitan en Cristo. Y para eso necesitamos vivir vidas transparentes en una cultura donde las apariencias están lejos de nosotros, donde la práctica del consuelo en un mundo desesperante es a la medida del Evangelio de Jesucristo.
El interés y la preocupación de unos por los otros es conforme al interés y la preocupación que ha tenido Cristo por nosotros. Es buscar el bien y la paz y la gracia frente a una sociedad que vive ansiosa, pero que a los hermanos encuentren aquí el descanso. Hermanos, el Evangelio no es un saludo religioso. Nos vestimos de formalismo, nos vestimos de religiosidad, pero el Evangelio quiere eximirnos de eso. No debemos demostrar apariencia, porque el amor del Evangelio no se muestra con apariencia. Mire la cruz. No hay parecer en él, no hay hermosura. No está vestido con ropas de gala. La gente que está frente a la cruz no le está aplaudiendo. No están haciéndose fotografías para sacarlos por las redes sociales. Han echado suertes con sus vestidos. Él es completamente una llaga. Es Cristo muriendo con brazos abiertos. Ese es el Evangelio. Para favorecer a otros, para ayudar a otros, para consolar a otros. De tal forma que ve a María desde la cruz y la ve y dice, Juan, he aquí tu madre. Como para que se hiciese cargo de ella y le ayudase. Ve al malhechor, a uno maldiciéndole y al otro rogándole que tuviese misericordia y se encontrase con él en su reino y saca fuerzas de debilidad y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el Evangelio es eso. En medio, a pesar del dolor que estemos viviendo, ser de consuelo, de bendición y de ayuda para otros. Él consoló a otros a pesar de su sufrimiento. Él no se olvidó de los demás. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Incluso los momentos más difíciles de su vida consoló, protegió y actuó por los demás. Su amor nunca falló, su amor nunca se agotó, incluso en la cruz su gracia fluía hacia quien los necesitaban y como a los que no necesitaban, porque aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazaron a Cristo en la cruz, fueron conscientes del amor que Él estaba expresando. Nadie quedó insignificante a la luz de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Eso sí, unos lo rechazaron y otro por gracia de Dios le dio la gracia de creer. Pero nadie queda insignificante ante el mensaje del Evangelio. Estamos llamados como iglesia a vivir el Evangelio, a imitar a Cristo, a ser transparentes en la comunidad, a consolar a otros con el Evangelio y a mostrar un amor que no se agota. Oremos para que esto sea visible en cómo nos tratamos, en cómo acogemos a aquellos que Dios nos da la oportunidad de servirles. Amén. No sea como Tíquico, sea como Cristo. Porque Tíquico aprendió de Cristo. Amén. Preguntas. Le he dejado un test en el grupo de WhatsApp para que durante esta semana me ayudará usted para la tarea del seminario, para hacer algunos trabajos que estamos realizando. Le he dejado un test conforme a la predicación de hoy, que le ayudará también a usted a saber cómo implementar esto y me ayudará también a mí a tener más luz. Sobre la transparencia. Pregunta, ¿qué tanto comparto realmente con mis hermanos en la fe lo que paso en mi vida? ¿Hablo solo de mis logros o también de mis luchas y debilidades? ¿Cómo puedo ser un Tíquico para otros en mi iglesia que traiga buenas noticias, ánimo y consuelo? ¿Qué es lo que te impide ser transparente? ¿Miedo? ¿Orgullo? ¿Temor al hombre? ¿Miedo al rechazo? ¿De qué manera buscarás esta semana para consolar a otros y animarlos en la fe? ¿Soy una persona de paz
y fe en Cristo? ¿Es lo que deseo en mi vida? Que en mis relaciones se muestre este deseo de bendecir a otros y que sean beneficiados de la paz y la fe que descansa en Cristo. Piensa, hermano, en una persona concreta de la congregación esta semana que necesite ánimo. No dejemos este mensaje hoy aquí. Bueno, hemos terminado Efesios, vamos a pasar a otro. Esa no es la intención. Piensa en alguien que necesite de tu ayuda e interésate esta semana por preguntarle cómo está. Si esto es recíproco, si tú pasas por una mala situación, seguramente que otro hermano piense por ti y pregunte cómo estás, qué necesitas. Así debe de ser una cultura del Evangelio. Así debe ser la preocupación de unos por los otros. Hermanos, esto nos llama a no qué bien ha expuesto el pastor la predicación, o qué mal, porque habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Pero esta es la verdad del Evangelio. Que lo que se trata es que lo que estamos predicando se lleve a la práctica. Piensa en alguien. Y tómate toma la importancia esta semana de orar por esa persona, preguntarle cómo está, si necesita algo. Que sea palpable esto, hermanos. No quiero predicar por predicar. Llevo 10 años predicando consecutivamente todos los domingos. Yo no quiero predicar por predicar. Yo quiero que esto sea palpable en una iglesia que se centre en el Evangelio. Para reflexionar en la oración y para que salgas con convicción de pecado, examina tu amor a Cristo. Y la pregunta es, ¿está vivo? ¿Está fresco? ¿Qué ajustes harás para cultivar la predicación de hoy? Simplemente les dejo con estas preguntas. Oremos y que el Señor produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que este mensaje sea vivido en nuestras vidas como una realidad. Padre amado, nuestro corazón ha sido confrontado. Ha sido confrontado por la verdad del Evangelio. No con la intención, Señor, de traer condenación a nuestras vidas, sino para hacernos reflexionar de la necesidad que tenemos de que nuestro corazón sea afectado por el Evangelio. Pedimos que en esta semana podamos poner en práctica esta palabra en medio de la congregación, Señor. Que nos ayude, Señor, a salir de nuestra comodidad, de nuestro diario vivir, que está acumulado y lleno de nuestras prioridades, y que a menudo la necesidad de otros queda sumergida a un segundo o aplazada a un segundo plano. Pedimos que en este día nos ayudes y confrontes nuestro corazón y que pongas en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente una persona por la que orar y en esta semana poner en práctica esta palabra para ayudarnos los unos a los otros, para que un ambiente de gracia crezca en la cultura de tu iglesia, en medio de la iglesia gracia y verdad. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.